Muchas gracias a todos los que nos acompañan en The Outliers. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos a una de las personas más importantes en el ecosistema de emprendimiento en México, alguien que desde la silla que ocupa ha cambiado la forma en la que entendemos a los emprendedores y también ha cambiado mucho de los sistemas, los ecosistemas, los procesos, las instancias. Alguien que verdaderamente se podría decir que eres de los arquitectos del ecosistema. Juana, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y pues no sé, ya me echaste muchas flores para empezar, entonces el único problema es que se ponen las expectativas muy altas, así que además, a ver en la conversación, sí, sí, cierto. Me encantaría que nos contaras un poquito quién es Juana, qué haces y hoy por hoy qué quiere decir eso de Soin y de ASEM y demás. Bueno, pues yo soy emprendedora del sector salud, nací en Colombia, pero vivo en México y hace 15 años fundé Grupo Soin. Grupo Soin es una organización dedicada a atender, acompañar, a impactar la vida de los pacientes que tienen que vivir con enfermedades complejas como un diagnóstico de cáncer o de VIH o de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, artritis reumatoide. Hoy muy de moda las enfermedades raras o poco frecuentes. Es este tipo de enfermedades para las que hemos desarrollado todo un concepto que nosotros hemos denominado concierge y que incluye las necesidades del paciente, pero también de la familia, del cuidador, que articula a los diversos actores. Y me atrevería a decir que hoy hemos hecho eso, una plataforma, un ecosistema de innovación colaborativa en el que entendemos que las necesidades de sus pacientes y los problemas del sector salud en México y en América Latina son tan profundos y tan complejos que no lo resuelve una sola persona, sino que es el trabajo coordinado de todos los que genuinamente decidamos poner a las personas en el centro. Entonces, esto hacemos y combinamos tres cosas, combinamos tecnología, genética y el talento de un equipo de más de 350 profesionales de la salud que trabajan en Soin. Y la parte de ASEM, ¿a qué hora te da tiempo de estar en la Asociación de Emprendedores? Pues soy miembro fundador y todavía presidenta de la Asociación de Emprendedores de México, que entiende el emprendedor como aquella mujer o hombre que le apuesta a la formalidad y que funda empresas formales que impactan la economía, pero que también generan empleos formales en el país. En una América Latina en donde uno de los grandes retos es la informalidad y de tal suerte que quienes estamos en la formalidad pues financiamos con nuestros impuestos, con nuestras aportaciones obrero-patronales, pues el funcionamiento completo del Estado, el funcionamiento completo de las instituciones de salud. Necesitamos ser promotores de la formalidad, también interlocutores para pedirle al gobierno y a los estados mejores condiciones para emprender, para hacer negocios y para hacer empresas. Y entonces la asociación se ha propuesto hacer tres cosas, Pedro. Una, trabajar en capacitación. Cada año entrenamos a más de 50,000 emprendedores. Por ejemplo, tenemos desarrollado el manual legal del emprendedor, que es una herramienta valiosísima. Solo la tienen que descargar, está gratuita. Hay un manual completito de lo que hay que hacer para constituir, para contratar, para hacer un negocio, para registrar una marca, para proteger tu propiedad intelectual. E incluso hay formatos, el contrato laboral, el formato del contrato comercial, el de arrendamiento, en fin, lo que queremos es siempre darle herramientas al emprendedor para que sea más fácil apostarle a la formalidad de hacer empresas. Entonces trabajamos en capacitación, trabajamos en la producción de información y contenidos, entonces hacemos investigación, una de las más célebres es la radiografía del emprendimiento en México, también tenemos la edición Mujeres, este año hicimos por ejemplo, la radiografía financiera de los emprendedores. Del otro lado, gestionamos y trabajamos en políticas públicas, en la gestión de iniciativas, que la que más nos enorgullece hasta ahora es la ley del emprendimiento por el que se pueden hacer empresas a costo cero, en línea y en un día en México a través de las sociedades por acciones simplificadas, que hasta la última información que nos otorgó la Secretaría de Economía iban casi 50,000 empresas creadas por este modelo. Tiene un límite de operación económica que está topada en 2 millones de pesos, pero es una gran forma de empezar en la formalidad para los emprendedores. No requiere tener socios, que a veces se ponen en las actas constitutivas socios nada más porque, pues porque en México no se puede constituir una SA o una SAPI o estas otras personas jurídicas sin socios. Entonces, bueno, como este tenemos muchas iniciativas. Yo creo que tú tienes una cualidad muy especial en donde de lo que te conozco, eres una persona como muy propositiva y muy activa. Y eso a mí se me hace una cualidad muy valiosa del emprendedor. ¿Eso cómo lo ves
es desde el lado de los emprendedores que estamos tratando de hacer cosas. Oí hace poco a una emprendedora que hace temas de biotech y que decía, yo justamente lo que pude hacer aquí es encontrar los gaps y entonces pues sí, en un área gris que hoy por hoy no está definida, pues pude meterme por los huequitos. En Estados Unidos no hubiera habido manera porque pues la FDA me hubiera ahorcado, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que nos quejamos tanto de que México es complicadísimo? Mira, también en mi tiempo libre doy clases de emprendimiento en alguna universidad privada del país y cuando tú le preguntas hoy a los jóvenes quién quiere ser emprendedor, la verdad es que la mayoría dice yo. El tema es que las razones para ser emprendedores no necesariamente son las correctas, ¿no? La gente dice yo quiero ser emprendedor porque quiero ser mi propio jefe. Luego la otra razón es porque quiero ser dueño de mi agenda y la otra es pues, porque quiero ser rico y famoso, porque hoy los emprendedores salen en las revistas y ahí están las historias de los unicornios y tal. Cuando le preguntas a esos mismos chavos, ¿y dónde hubieras querido nacer si no hubieras nacido en México? ¿Quién le hubiera querido nacer en Silicon Valley? No, pues todos, ¿no? Porque ahí todo funciona, ¿no? Y digo en broma porque además no funcionan esas coordenadas. Porque sí, claro, en la esquina entre Google y Apple ahí. Y sabes qué, yo creo que no, yo creo que justamente el hecho de nacer en un país como México, como Colombia o en América Latina, que hay tantas necesidades, pues necesidades se traducen en oportunidades y el traductor se llama emprendedor. En un Exacto. congreso de salud le preguntaban a un secretario de salud de una ciudad chiquita que hizo un registro de cáncer espectacular, pero doctor, ¿y cómo se le ocurrió? ¿Y cómo lo hizo? Y para los recursos, ¿no? Entonces el doctor con una sencillez dice, pues mire, la verdad es que la principal fuente de innovación es la necesidad. Y aquí estamos llenos de necesidades, entonces creo que también es una actitud ante la vida. Quienes trabajamos en el sector salud, tenemos que tener una conciencia por esto que significa honrar la vida. Incluso cuando los médicos dicen ya no hay nada más que hacer, ¿no? Pero en este momento también hay mucho que hacer para dignificar la vida de esa persona y que tenga un bien morir. Cuando tienes la oportunidad como yo de tener cerca a gente que, por ejemplo, tiene una enfermedad de la que sabe que no se va a curar, sino que en la medida que avance la enfermedad va a perder condiciones cognitivas, motoras, de autonomía y sin embargo puede vivir y puede encontrarle un sentido a la vida. Entonces, los que no estamos viviendo esa experiencia, yo creo que tenemos una obligación moral de honrar la vida. La verdad es que tendríamos que vivir nuestra vida con el nivel de incertidumbre que tenemos, ¿no? Que mañana nos podemos enterar que hay un virus y que no podemos salir de nuestra casa. Y entonces todo lo que sí pudimos hacer, hay que hacerlo, hay que llegar en la noche y mientras te lavas los dientes, te estás viendo al espejo decir, lo dejé todo en la cancha y fue tan Exacto. emocionante que haya salido mal, tengo ganas de descansar para levantarme temprano y volverla a hacer. Y si además estamos vivos y estamos sanos, ya está, no tenemos excusa para no hacer y no convertirnos en agentes de transformación, de cambio, de bienestar para los demás. ¿Cómo ves el ecosistema en México o en América Latina? A diferencia de otros países, ¿cómo ves tú América Latina, Caribe? Que pues empezamos mucho más tarde. En México pues prácticamente empezamos con la administración pasada, ¿no? En épocas del INADEM, antes había muy poco, era poner negocios, la palabra emprendedor no la teníamos ni siquiera en el vocabulario. ¿Cómo está la cosa hoy por hoy acá? Sí, en efecto, somos un ecosistema bebé y pues vamos copiando y vamos viendo y vamos siguiendo la tendencia. Sin embargo, yo justo escribía, creo que ayer en la mañana, que ni pesimista, porque no creo que exista un emprendedor que pueda ser emprendedor y pueda ser pesimista, pero tampoco optimista e insensata, ¿no? Entonces, creo que es esperanzador, por ejemplo, en materia de inversiones que cuando yo fundé Soin, creo que había dos fondos de inversión en el país, ¿no? Yo hoy más de 70 operando, que por ejemplo cualquier emprendedor de la TAM lo que le dicen es, padre, vete a México, porque tenemos una economía más grande, por nuestra cercanía con Estados Unidos, la internacionalización, escalabilidad es algo que podemos y debemos aprovechar mucho mejor. Y aquí sí voy a ser optimista. Ciertas prácticas americanas de que se vale mentir hasta que funcione, pues en la TAM tenemos tan poquitos recursos que no hay mentira que alcance, ¿sabes? O sea que sí necesitamos desde el comienzo demostrar doble que sí se puede y que esto tiene sentido. Y me parece que a la larga puede representar una condición pues, de mayor certeza. De hecho, yo con mucha agudeza, no necesariamente popular, digo que la inversión de riesgo en México realmente no existe.
o sea, las inversiones que se hacen tienen muchas certezas, a los emprendedores se les piden muchas cosas y las inversiones casi parecen préstamos más que inversión de riesgo, pero pues bueno, eso también obliga a que las empresas tengan que ser sostenibles, a que no puedan, operar con flujos negativos eternamente o por quién sabe cuántas rondas como antes pasaba. Entonces tenemos emprendimientos y startups más reales, con mayores probabilidades de viabilidad y con emprendedores que tienen que desarrollar otros skills. Cuando yo fundé Soin en junio del año 2009 y hasta 2016 nunca recibimos un crédito bancario. Y el capital inicial de Wow. Soin fueron menos de $4,000. Cuando no hay opción de ángel inversionista, fondo, socio, absolutamente nada, pues entonces tienes que conseguir los mecanismos para que funcione y no te puedes dar el lujo de no ser sostenible desde el comienzo, porque entonces sí, lo reinviertes y lo haces operativamente viable. Yo creo que ahí hay un componente de la necesidad y de la escasez también nace una característica intrínseca de sostenibilidad. Creo que en América Latina lamentablemente seguimos siendo cíclicos y entonces avanzamos un montón en el sexenio anterior y luego pues entramos en un sexenio en el que la palabra emprendedor ni siquiera existe, al que se le dio un matiz de negatividad porque el que quiere ser empresario, el que quiere tener ingresos, el que quiere crecer, pues es un aspiracionista y eso está mal en el speech, ¿no? Actual. Me parece, sin embargo, que lo que viene es un sexenio de retomar el camino que traemos. Creo que el sector empresarial ha demostrado hasta el cansancio que es el gran motor del país, en el caso de México y en general en América Latina. Entonces, yo veo con optimismo el futuro. Prefiero la realidad y no las burbujas, las que sean. Creo que además tomar cosas en cuenta, creo que es muy impresionante la resiliencia de los latinos. Platicaba hace algunos años con un amigo, yo frustradísimo, ¿no? Un argentino, que le decía es que no puede ser que nosotros aquí en México tenemos un instituto con 11,000 millones de pesos anuales de presupuesto y que Argentina tiene más unicornios. Y me decía este cuate, pero pues, por supuesto, lo que pasa es que los argentinos no tenemos nada que perder, ¿no? Y se me hizo tan brillante, ¿no? Porque captó la esencia perfecto. El emprendedor que viene de G20 normalmente está acostumbrado a ciertas cosas, el tiempo no necesariamente es un factor, y entonces pues son gente que se espera hasta que se den las condiciones, porque pues esto tiene que funcionar de tal forma, porque pues eso es lo que me dijeron en la universidad, y acá funciona totalmente diferente, ¿no? Estamos ahorita nosotros evaluando, por ejemplo, a un emprendedor argentino que tiene una impresora de órganos, que cuesta como 40 veces menos que la competencia más cercana, y como no tuvo dinero para poder entrar en los procesos FDA y poder acabar vendiendo la impresora a hospitales, lo que hizo fue venderla como un dispositivo para investigación universitaria. Con todo respeto, pero a un G20 no se le hubiera ocurrido eso. El No, G20 se espera a levantar la ronda D para que le den la lana para entonces ir a FDA, y en lo que este cuate pues ya tiene operación en 50% del ecosistema de impresión de órganos de América Latina, ¿no? Entonces quiere decir que si yo soy emprendedor y quiero buscar socios, pues van a ser igual de resilientes que yo, y si quiero contratar empleados, pues lo mismo debiera ser, y si yo voy a ser inversionista, pues ahí están los emprendedores, ¿no? Que le van a apostar con poco a hacer mucho, ¿no? Regresando al caso Argentina, ¿cómo es que un país en el que en una esquina el dólar cuesta a no sé cuánto y en la otra esquina puede ser el doble, el triplo, la mitad, así de loco? ¿Cómo pudo nacer ahí Mercado Libre? Pues justo por eso. Lo platicaba con Hernán Casac, porque es en medio de esta necesidad. Yo les digo, oye, es que cuando la gente dice, es que quiero emprender, pero no saben qué, bueno, primero, cuando me dicen eso, les digo, pónganse a trabajar, busquen chamba y ya pasará. Pero si ya tienen, por ejemplo, un sector definido, es que quiero, no sé, emprender en educación, váyanse a las escuelas, a las públicas, a las privadas y observen, abren los ojos. ¿Quieren emprender en salud? Métanse a los hospitales. Hay que acercarse al mercado y observar la infinidad de oportunidades que existen y no perder el contacto con la realidad. Y creo que América Latina tiene un potencial puesto en ese talento, ¿no? Si la puerta no funciona en un país desarrollado, se cambia la puerta, ¿no? Cuando no tienes la opción de cambiarla, resuelves con los recursos que tienes. Y eso te vuelve un emprendedor mucho más creativo, mucho más pragmático. Y aquí pues como que vamos iterando y esto que era antes, pues vamos intentando
dándole y vamos probando y le vamos mejorando. Resulta que luego se volvió una metodología de emprendimiento en el que vas haciendo prototipos y vas mejorando y vas aprendiendo más. Claro. Yo creo que sí hay muchas posibilidades. Uno, porque los fondos internacionales, los mismos emprendedores están volteando a ver América Latina. Dos, porque los latinos tenemos entonces hoy más acceso a muchas cosas y a información. Y tres, porque tenemos tantos problemas que no hay otra manera que resolverlos. Creo que ahí le das justo un tema crítico, ¿no? Yo cuando platico en foros de temas de oportunidades, hay unos números que para mí son muy contundentes. Vivimos en una región donde está el 10% de la población del planeta, pero en la zona económica a la que pertenecemos, que es economías emergentes, ahí vivimos 85% de la población. Entonces, cuando yo vivo en un lugar como Londres o como Tokio, pues comparto el 1% de los problemas del mundo y entonces pues es otra realidad completamente diferente. Y si quisiera yo, ¿no? Yéndome a la frase esta famosa de Peter, ¿no? Diamandis, que dice, quiere ser billonario, pues resuelve el problema a 1 billón de personas, pues ahí es donde estamos, ¿no? O sea, aquí es donde están las broncas de infraestructura hidráulica. Aquí es donde están las broncas de temas nutrimentales, de cuestiones de género, de cosas de salud, de temas educativos, cuestiones de energía, pero además también vivimos pues, en una de las regiones con más recursos del planeta, ¿no? El tema de biodiversidad es una locura, cuestiones de recursos naturales, ¿no? Todo lo que se está descubriendo ahora para temas de energía, o sea, por recursos no paramos. Entonces, pues es muy emocionante vivir aquí. Yo creo que el chiste es lo que dices tú, pues ponte a estudiar y entiende cómo está la cosa, ¿no? O sea, con qué cuentas y qué es lo que falta para que nada más hagas esa suma. ¿Cómo ves tú a los universitarios? ¿Están metidos en temas como muy de plataformas, que es lo que tenemos típico de emprendimiento en la región? ¿Se están moviendo más a cosas más sofisticadas y complejas como lo que tú haces en Soin? ¿Hacia dónde va la tendencia del emprendimiento en la región? Hay cosas que me ilusionan mucho. Déjame ponerte un ejemplo. El sábado estaba dándole clase justo a un grupo de universitarios de últimos semestres que toman un programa de alta dirección. Entonces, de entrada dices, estos chavos están en sábado tomando un diplomado voluntario para pensar en alta dirección, no han terminado su carrera. Y yo les estaba hablando de brechas salariales. Y los chavos me decían, pero no entiendo. O sea, ¿por qué la mujer gana menos si hace lo mismo? O sea, en la misma posición. Es que me parece ilógico. Yo decía, qué bueno, si te parece ilógico, ya vamos de gane. Claro que es ilógico, pues si se acaba de ganar una señora premio Nobel, justo por hablar de las brechas de género. Para los jóvenes, hablar de diversidad, de inclusión, es así como natural, ¿sabes? O sea, hay una mente más abierta, sí hay un cambio, y eso a mí, en ese sentido, me ilusiona mucho. También me ilusiona que la tecnología es parte de su forma de pensar, es parte de su vida. Su primera opción nunca es algo artesanal, manual, sino que siempre tiene involucrado ya este tema tecnológico sin importar de qué se trate. ¿Qué me preocupa? Que son la generación del clic y todo es rápido y fácil, inmediato, y si no es así me frustro muy rápido, porque también esto de que es una generación de cristal, no quiero generalizar, pero sí, la realidad es que tienen menos herramientas porque me parece que en ciertas cosas están sobre protegidos y entonces eso no permite ciertos raspones que son necesarios para crear ese carácter. El emprendimiento requiere tiempo, requiere disciplina y ahí veo una dificultad de tener permanencia en algo. En salud, por ejemplo, me preocupa mucho porque la salud tiene muchas barreras de entrada desde el punto de vista científico, luego desde el punto de vista regulatorio, de resistencia del mercado mismo a hacer cambios. Entonces, mira, tiene 15 años y yo te podría decir que apenas estamos entrando en la etapa de consolidación y eso para una fintech sería una locura, pero en salud así no funciona, ¿no? Una investigación pues toma un tiempo determinado en años y luego tiene un proceso de registro, en fin, o sea, hay un tiempo para salir al mercado y entonces habrá que educar también a esta nueva generación en eso, ¿no? Que las cosas valen la pena y que estas estadísticas que hablan de que los emprendedores exitosos en realidad tienen entre 45 y 55 años, no tiene que ver con
otra cosa, sino con una vida de iterar, de probar, de rasparse, de tener heridas y que justamente en este proceso es que te conviertes en lo que debes ser para sacar tu proyecto adelante. Ahora, tendencias del emprendimiento, evidentemente todo lo que tiene que ver con tecnología, creo que lo podemos resumir en una palabra, el código, ¿no? El código de datos y el código genético. Hablar de salud sin hablar de algo que tiene que ver con codificación, con data, con ciencia de datos, hoy es muy difícil. Y del otro lado, pensar que eso, en lo que se esté trabajando en un laboratorio, no tiene involucrada la información genética disponible, me cuesta mucho trabajo. Creo que en ese sentido, en salud estamos apenas en la punta del iceberg. También, por supuesto, es como la primera fase de los ecosistemas que empiezan a expandirse, pues tiene que ver con fintech, ¿no? Pues se trata de inversión en dinero con cierto nivel de certeza y con porcentajes de rentabilidad altos. Creo que también esa burbuja fintech va a ir reduciéndose en la medida en que haya más opciones y más dinero circulante. Luego, todo lo que tiene que ver con emprendimiento verde, también de eso vamos a seguir platicando y ese es un mercado que va a crecer. Me encanta mucho el tema de economía naranja, de arte, de entretenimiento, porque ahí también tiene Latinoamérica mucho que ofrecer. Ahí encuentro tendencias muy interesantes que empiezan a resolver y eso me emociona más porque sabes que tengo una tendencia natural por la responsabilidad social, por el impacto social. Eso también me ilusiona mucho de los emprendedores, que hay unos enfocados en que realmente quieren cambiar alguna de esas situaciones que hoy son una amenaza para el planeta y además a través del emprendimiento significa hacerlo sostenible, rentable, eso me emociona mucho. Incluso los que están haciendo emprendimientos de otro tipo, los que están pensando en hacer cosas más comerciales, también tienen esa línea de cómo soy socialmente responsable. Entonces, también es una tendencia ya, pues, incluso en las grandes empresas, pensar en empresas que no tienen esta conversación, que no tienen estos programas dentro de sus organizaciones, pues ya suena como raro. O sea, yo creo que es un dinosaurio amenazado de desaparecer y eso ya de entrada nos permite pensar en un mejor mundo, ¿no? Oye, y dándole doble clic al tema de salud, ha habido varios temas como muy específicos que empiezan a verse en distintos lugares. El tema de longevidad, me tocaba oír una conversación hace poco rarísima de Peter con Mark Hyman. Platicaban de lo que hacían ellos para calidad de vida, ¿no? Y entonces, bizarrísimo, le dice Peter, y pues yo calculo que con esto probablemente voy a llegar a vivir como 140 años más o menos, ¿no? Y lo mejor de todo fue la respuesta de Mark, que le dijo, no, algo estás haciendo mal, o sea, yo tengo 60 y tantos, tengo edad biológica de 41, pues yo más o menos calculo que voy a vivir como a 160 por lo menos, ¿no? Sí. Por otro lado, vemos también muchos temas como y justo lo que decías de datos, la parte de biología sintética, tema de análisis de ADN de cadena larga para medicina personalizada. Vemos también mucho, por ejemplo, de repente temas que tienen que ver específicamente con data, sensores, wearables. ¿Cómo estás viendo la parte de emprendimiento en salud? Porque a mí lo que me emociona mucho es justamente las posibilidades. Cada vez vivimos más, cada vez somos más y pues hay una serie de carencias a nivel sistémico brutales en todo el mundo, ¿no? Bueno, para estos dos personajes con quienes estabas hablando, que hay algunas variables en su cálculo que no están considerando y que justo tienen que ver con las enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, y vemos un futbolista que tiene una muerte súbita en medio de un partido, que resulta que tenía una enfermedad genética que lo hacía de alto riesgo para tener un infarto joven, ¿no? Y entonces ahí está el otro factor, ¿no? Que hay una parte que no conocemos y es un reto importante para los sistemas de salud, porque si vivimos más, el envejecimiento necesariamente requiere mayor atención en salud y esa mayor atención en salud ya tiene algunos países pensando en quién va a cuidar a las personas. Esto, por ejemplo, lo que yo creo que va a generar es una promoción. Vamos a ver a los países promoviendo una migración para Claro, tener personas jóvenes, para tener claro. mano de obra que les ayude, entre otras cosas, a cuidar a los adultos mayores y a cuidar a los enfermos. Pero definitivamente sí vamos a hablar de terapias génicas, pero pues también hay que, lo que decía hace un minuto, en información genética
Apenas estamos en la punta del iceberg de vamos a ir aprendiendo y sabemos cómo comer de acuerdo a la genética, qué ejercicio hacer de acuerdo a la genética, pero todavía falta mucho por conocer y sí, el cuidado, todo lo que tiene que ver con cuidado de adultos mayores. Es que, a ver, una persona de 60 años, cuando tú y yo éramos niños, era un viejito. Hoy estamos viendo personas de 60, 70 años que tienen una edad biológica de 40 porque tienen una buena nutrición, porque tienen una rutina de ejercicio, porque tienen buenos hábitos. Para ellos, pues hay toda una economía que se mueve y llegan con plenitud y con inteligencia y con experiencia. Entonces creo que eso abre grandes posibilidades. La tecnología tiene que resolvernos la escasez de profesionales. O sea, hoy ya tenemos especialidades en las que no tenemos radiólogos para empezar, oncólogos, nefrólogos, no tenemos suficientes para los números de pacientes que tenemos que atender y entonces allí herramientas como inteligencia artificial, como robots, en fin, tienen que ayudarnos a resolver, ¿no? Antes se decía, es que la tecnología va a hacer que va a reemplazar a los médicos, no, hombre, va a reemplazar a los médicos que no usan tecnología y los que Exacto. usan tecnología van a poder tener un mayor impacto. Si hoy ya pensar en la reconstrucción de un órgano, en la reconstrucción de parte de tu cuerpo con impresión 3D. Si hoy ya vemos el cultivo de órganos en el laboratorio, si estamos viendo la corrección genética para cambiar el curso de una enfermedad que antes cobraba una vida o discapacitaba a una persona. En lo que tenemos que trabajar también es en la gestión económica de la salud. O sea, también piensen sí en soluciones, pero esas soluciones tienen que ser eficientes también desde el punto de vista financiero para que los sistemas de salud no generen una barrera natural. Oye, un último mensaje con el que nos dejes a los emprendedores que te estamos viendo boquiabiertos. Yo creo que si algo puedo agradecerle a la vida es el privilegio de haber encontrado tan temprano mi propósito de vida. Y el propósito no es otra cosa que eso que quisieras hacer aunque fuera gratis. Es más, si pudiera lo haría el resto de mis días, eso es lo que quiero hacer, porque luego ves gente que quiere emprender en una cosa, pero sus aficiones, su pasión está puesta en otro lugar. Entonces digo, no, error. Su emprendimiento tiene que estar ahí donde está su afición, su pasión, su emoción, porque emprender no es fácil, porque nos dicen que no todo el tiempo, entonces te tiene que gustar para volverte a levantar, para limpiarte las heridas. Entonces busquen dentro de ustedes mismos su vocación, su propósito y después trabajen para poder dedicar su vida a eso, porque cuando uno tiene el privilegio de dedicar su vida a hacer lo que le da sentido a su existencia, entonces eso no es trabajo y entonces te preguntan que cómo le haces para hacer tantas cosas y que si duermes, pero pues es que en realidad yo digo en broma, no, pues lo hago en mi tiempo libre, ¿no? ¿Cuál tiempo libre? Pues todo mi tiempo, porque soy libre de decidir con él lo que quiero hacer y entonces te vuelves selectivo de cuánto tiempo le quieres dedicar a qué y a qué que tenga que ver con valor para ti, con valor para los demás. Y creo que así como estamos viendo y admirando a los unicornios porque alcanzaron esas valuaciones, a mí me gustaría pensar que en América Latina empiecen a nacer unicornios de vidas, esos que cuenten también por millones las personas que pueden impactar positivamente. Creo que vamos a hacer un mejor mundo con menos unicornios, $1 billion y más unicornios de vidas, preocupados por resolver la pobreza, preocupados por resolver la desigualdad social, preocupados porque todos los niños tengan acceso a los mismos niveles de educación. Yo creo que ahí está el secreto para que América Latina deje de ser países en vías de desarrollo y se convierta en la potencia que tiene la capacidad de ser. Te lo aprecio y además digo, aprovechando el comentario, creo que para mí, por ejemplo, específicamente en ese tema hay dos herramientas que fueron de muchísimo valor, creadas por un cuate que se llama Steven Kotler, que tú conoces bien, que tiene este libro que se llama El arte de lo imposible, que es una joya, en donde pues te va llevando paso a paso con un proceso que además científicamente probado con todo este tema de neuroplasticidad y cuestiones de química biológica y etcétera, que acaban provocando eso que dices tú, o sea, te emociona tanto tu propósito que tus hormonas te ayudan a que te levantes temprano y no te dé hambre y sigas trabajando por resolver el problema. Entonces, para quien no conoce a Steven, búsquenlo y el libro, digo, es una inversión de $15, que es lo mejor que van a invertir en su vida, ¿no?
Te agradezco, Juana, de veras, no sabes qué divertido haber platicado contigo. Muchísimas gracias por el tiempo. Mucha suerte con la cumbre de ASEM que tienes mañana, muy emocionados, ¿no? Ya mandamos a nuestros niños del cohort a que vayan contigo. Yo creo que va a ser algo espectacular. Gracias por preocuparte por el emprendimiento y por ayudarnos en México a que esto sea tan importante. No, mira, en el emprendimiento como en la salud necesitamos entender que las soluciones se construyen entre todos y que tenemos que ser abiertos y dejar de tener esta mentalidad individualista para tener una mentalidad más abierta, abundancia, de construcción y de apoyo. Así que nada, para mí también es un honor hacer cosas contigo y compartir espacios y tener esta pasión genuina de hacer que el ecosistema emprendedor mexicano y latinoamericano explote, explote cosas buenas. Pues mil gracias.